En la 15ª edición de Trayectorias tenemos el gusto de presentar a Graciela Carnevale, artista, docente, representante fundamental del grupo de vanguardia argentina de los años 60. Realizó una importantísima labor de rescate y activación de los archivos del grupo de vanguardia Rosario y es artista de la colección Castanino más Macro. Lo primero que queremos preguntarte es cómo fueron tus inicios y cómo decidiste dedicarte al arte. Mira, yo vivía en una ciudad pequeña, cerca de Rosario. Eh, no sé si tuve algún estímulo de la familia, pero en general no recuerdo eso. Pero sí, desde chica a mí me gustó pintar. Y cuánta ilustración en blanco y negro, que en aquel momento era la mayoría, yo agarraba y pintaba. Las pintaba, los libros, las revistas, todo. Las ponía, las coloreaba, digamos. Tomaba, me acuerdo, me encantaban las revistas, la tapa de las revistas Vosotras, que tenía como siempre como retratos de mujeres, pero como hechos a pastel, no sé qué. Entonces las copiaba. Y después me empezó a gustar a hacer retratos a mis hermanos, a mi familia. ¿De dónde salió todo eso? No tengo la menor idea. Después ya hice el secundario acá en Rosario y de alguna manera, cuando decidí seguir estudiando, pensé que quería hacer Bellas Artes, quería ser artista, no tenía la menor idea que era eso, pero bueno. Pero en mi casa también, mi madre sobre todo me decía, ¿qué vas a hacer con Bellas Artes? ¿Cómo vas a vivir? Entonces, ¿por qué no seguís profesorado de inglés? Entonces este mandato también fue muy fuerte, entonces seguí las dos cosas. Hice el profesorado e hice la facultad de la Escuela de Bellas Artes. Y después toda mi vida me dediqué a la parte de arte y viví de la docencia, etc. Entonces, aunque después me reamigué con el inglés porque me sirvió también para poder leer y comunicarme en otros momentos con gente que no hablaba el español. Así que un poco fue medio azaroso. No sé qué me fascinaba de eso, pero y así que seguí en la facultad y terminamos en aquella época. La facultad era totalmente diferente a lo que es hoy, muy conservadora, académica, etcétera. Y eran 4 años y después había 3 más, creo que se llamaba el superior, en la especialización pintura. Y ahí, nos hicimos amigos en la facultad con Lía y con Lía Maisonave y Tito Fernández Bonina, y seguimos los tres lo que era el superior en la parte de mural, donde estaba Herrero Miranda. Y hicimos creo que 1 año y él nos dio creo que uno de los mejores consejos que yo recibí, que fue que no tenía ningún sentido seguir en la facultad, que nos fuéramos a trabajar juntos y pusiéramos un taller, y eso es lo que hicimos. En algún momento, no me acuerdo cómo fue, con Mimi la conocíamos en la facultad, ella estaba 1 año antes que nosotros y decidimos juntos alquilar una habitación. Era una habitación ahí en la calle Tucumán 1016, que era nuestro taller, donde trabajábamos los 4, cada uno haciendo obra individual, pero bueno, ahí se generó todo, digamos, una afinidad, una confianza, un afecto, que hizo que formáramos un grupo. Que luego nos fuimos conectando con otros grupos que había en la ciudad. Con Lía nosotros estuvimos eso fue más o menos tipo 65. En el 66 nos ganamos con Lía una beca del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires, para estudiar con Pairó, Historia del Arte. Y en justo ese año que teníamos que ir, Pairó se retira de la facultad. Pero igual entonces seguimos con él en investigación, que nos propuso investigar sobre el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Así que con Lía lo que hacíamos, estábamos pleno 66, plena época del Di Tella, de las vanguardias, que acá en Rosario eso todavía no tenía esa visibilidad. Y con Lía, bueno, todas las mañanas, nos pasábamos todas las mañanas en
en la biblioteca del Congreso mirando los diarios para ver, haciendo la historia de las muestras que se habían hecho en el museo, y después tarde y noche era ir a cuanta conferencia, exposición, concierto, obra de teatro que había en Buenos Aires. Y eso fue así un shock, digamos, de entusiasmo, de cosa nueva. Acá en la facultad veíamos, lo máximo que se veía era hasta el impresionismo, el cubismo, etc. Y bueno, estaba pasando todo eso y acá eso no existía en la facultad. Entonces ahí generó todo una especie de crisis de alguna manera. Y cuando volví a Rosario, es decir, con todo este tipo de ideas nuevas, de imágenes, de ver otro tipo de posibilidades en lo que podía ser, concebirse como arte, cuando volví a Rosario, bueno, tuve una crisis un poco de qué hacer, de identidad de alguna manera, y bueno, empecé como de muy desde el principio, empecé a observar, a trabajar con pequeñas plantitas, copiando flores, plantas, todo ese tipo de cosas, que luego pasó a una cosa de una mayor abstracción con mucho color, y de ahí a formas abstractas de alguna manera tipo vegetales, donde las curvas eran algo como muy importante, que creo que después se refleja en las estructuras primarias. Y ahí es cuando, a la vuelta, es cuando y es una transformación o una producción que se va modificando rápidamente, pasando de una cosa a otra, como todo un momento 67 y 68 muy efervescente, muy apasionado. Nos terminamos de agrupar todos esos pequeños grupos que tenían su pequeño taller de 2 o de 3 o de 4, como el de Wanda Greiner, el del gallinero con Renzi, Favario, Aldo, Gatti, nosotros, algunos otros que habían sido parte del grupo taller, es decir, que hay ahí un grupo que se arma de distintas edades, de alguna manera algunos de nosotros éramos de los más jóvenes, que ahí Grela tiene un rol muy importante, ¿no? Porque intenta empezar a juntar, a reunirse, a hablar con los distintos grupos, y terminamos formando un grupo. Creo que también es interesante que varios venían de la formación en el taller de Grela y varios de nosotros de la universidad. 2 formaciones completamente distintas que creo que fueron como muy fértiles en ese juntarse, ¿no? ¿Visitaban otros espacios? Al principio el lugar donde nos reuníamos era en el Bar Savoy, lo que es ahora ahí en donde está el Rockefellers, 6, 7 de la tarde, en una mesa cerca de la ventana. Ahí nos íbamos juntando algunos en la medida que iban saliendo del trabajo, y ahí creo que era diario el encuentro, de cada uno llegaba cuando podía, donde hablábamos de lo que habíamos leído, de lo que nos habíamos enterado, de lo que estábamos haciendo. Entonces ahí era como una especie de compartir un poco las inquietudes que teníamos, que bueno, estábamos viviendo en unos 60, después del 66, del golpe militar, un 67, 68, fueron momentos así de mucha convulsión política, de constantes manifestaciones, mucha represión, y creo que todo eso hizo que de alguna manera generara preguntas o interrogantes en relación a qué es lo que estábamos haciendo, que creíamos que podía ser el arte o el rol del artista en ese sentido. Bueno, ahora recordando un poco, ahí creo que el 67 fue un poco que venían algunos ya reuniéndose, pero la consolidación del grupo que creo que fue en el 67, con las muestras estas que se hicieron en Buenos Aires cuando nos invitaron a Rosario 67 en el Museo de Arte Moderno, y en Estructuras Primarias 2 en la Hebraica con Glusberg, una Parpagnoli como director del museo. Y ahí en Rosario 67 éramos todos los artistas del grupo, y en Estructuras Primarias 2 estábamos algunos
con otros artistas de Buenos Aires, fundamentalmente. Vos participaste en ese marco de la Semana del Arte Avanzado, como estás diciendo, de las muestras Rosario 67, con una obra que se llamó Estructura, y también en una estructura primaria. Y en Estructura Primaria 2, en la Sociedad Hebraica, con una obra llamada Oposición Estática Dinámica. ¿Qué rescatás de esa experiencia y esas obras? ¿Existen o sabés el destino que tuvieron? Ese año 67 empezamos, eso que te digo, rápidamente fuimos cambiando, o yo fui cambiando, y empezamos a hacer este tipo de cosas que por ahí algo sabíamos de esto de las estructuras primarias. Había habido creo que en esa época, una muestra de Sol Lewitt en el Ditela. También había habido una muestra del grupo de Le Parc, que de alguna manera tiene que ver con formas diferentes de pensar el arte o de hacer arte. Y entonces varios nos embarcamos en ese tipo de cosas. En general, lo que se conoció como estructuras primarias dentro de ese grupo, fundamentalmente de Estados Unidos, se trabajaba mucho con estructuras muy de líneas rectas. Y yo hice este tipo de objetos siguiendo con esta cosa de las ondulaciones, porque me parecía creo que venían de alguna manera de esa cosa más relacionada con la naturaleza, que eran más como orgánicas, ¿no? Pero es decir, que eran obras que muchos de nosotros pasamos por ese momento, que además eran hechas por carpinteros. Nosotros lo único que hacíamos era pintarlas, pero donde no había el gesto, no había como la impronta de la mano del artista, por decirlo. Y eran también muy grandes. Eran muy grandes, era una risa porque teníamos una pieza chiquita y todos estábamos haciendo semejantes cosas. Las pintábamos en la vereda. Toda la bajada de la calle Tucumán estaba llena de esas estructuras, que después las entrábamos. Y yo en Rosario 67 expuse un módulo de 2 piezas con ondulaciones, y en la Hebraica esta pieza que se llamó Oposición Estático-Dinámica, porque tenía un grupo de módulos arriba donde la ondulación se repetía, y la de abajo era como una ola que se iba desapareciendo en la arena, ¿no? Es decir, como una ola que se iba desarmando. Y la otra era tres módulos que la llamé constantes, que eran 3 módulos que se repetían de 1 metro por 1 metro, también con una onda. Parte de todas esas obras fueron a Uruguay, y cuando las trajeron de vuelta quedaron en la aduana retenidas. Y nos pedían en ese momento como que salía 10.000 pesos para sacar las obras de todo el grupo. Y ninguno tenía un peso. Entonces le ofrecimos al doctor Andrew Little, el coleccionista, si él quería pagar eso y quedarse con las obras. Y eso es lo que se hizo. Dentro de las acciones que realiza el grupo de vanguardia, participás en la redacción de manifiestos. Participaste en 2 de los manifiestos, uno en abril del 67, de cómo nuevamente se pretende dar oxígeno a una pintura que hace tiempo que ha muerto, debido a las limitaciones de participar en el primer Salón del Litoral, auspiciado por Canal 3, y el otro en junio del 68, Siempre es tiempo de no ser cómplices, este último una declaración para no participar del premio BRAC, en rechazo a los condicionamientos establecidos por la Embajada de Francia. La primera pregunta es ¿cómo se generaban esos debates? Si se ponían de acuerdo fácilmente o tenía discusiones acaloradas. ¿Qué nos puedes contar de esos debates? Sí, ahí los manifiestos en ese momento eran como una herramienta, ¿no? como para posicionarse en un momento que también era así bastante conflictivo. Teníamos bastante conflicto con la institución, con el museo, con los premios, etc. Y eso hacía que de alguna manera confrontáramos, y también eso generaba que no tuviéramos después espacios en las galerías o en los museos. Y creo que
también previamente, donde yo no estaba todavía, un manifiesto importante fue el de la cultura mermelada, ¿no? Y creo que de estos que estás nombrando, el siempre tiempo de no ser cómplices, sienta las bases o sienta ahí como un compromiso de todos los participantes del grupo, que fue como una especie de éxodo del campo institucional del arte, donde planteábamos de no participar más en premios, en exposiciones, en galerías, en museos, etc. Y esto lo planteamos una vez que se disolvió el grupo por muchos años. Todos de alguna manera fuimos fieles a ese principio. Después cada uno pudo volver a acomodarse y de alguna manera, no todos, pero algunos volvieron a trabajar y volvieron al circuito artístico. Tiene que ver con eso, con esta posición, el asalto a la conferencia de Romero Brest. Y esto de alguna manera muestra también la rapidez de cómo iban cambiando las cosas. Eso ya es 68. Nosotros habíamos pedido un subsidio para hacer el ciclo al Ditela, al Instituto Ditela, y en ese asalto a la conferencia, también después de, bueno, me preguntabas de las discusiones, pero después de varias discusiones que decidimos devolverle el dinero y sacar el auspicio y trabajar, es decir, ya autónomamente, es decir, conformarnos como grupo, y que creo que es muy interesante toda la parte del ciclo de arte experimental, justamente por eso, por esta toma de posiciones y al mismo tiempo de conformarnos autónomamente, es decir, de alquilar bueno, ya habíamos alquilado un espacio. Como veíamos que no teníamos lugar en las instituciones o en las galerías, y entonces lo que decidimos, bueno, no nos dan lugar, creemos nuestro propio espacio. Y ahí es cuando alquilamos un pequeño local en la Galería Melipal, en esa galería comercial, poniendo una pequeña cantidad de dinero entre nosotros, acordando también que, es decir, cada cual, es decir, es un proyecto grupal, pero al mismo tiempo cada uno presentaba una obra, es decir, una organización de cada 15 días se cambiaba la obra, es decir, había un afiche que tenía que mantenerse el formato, cambiaba el color y la imagen y la información y la imagen que se ponía allí, y el catálogo nuestro iba a ser, o era una pequeña hoja con una foto y un texto, que además era un texto que podía ser nuestro, de cada uno, o de alguno de los compañeros que escribieran. Y eso, una vez compilado, llegaría a ser el catálogo del ciclo. Además había un texto que fue grupal, donde planteábamos por qué ciclo de arte experimental, donde se planteaba la necesidad justamente de la experimentación, del cambio de los materiales, de los soportes, de los espacios, de la participación del público, porque considerábamos que digamos, los formatos tradicionales ya resultaban obsoletos en un momento de tanta persecución, falta de libertades personales, individuales, la falta de libre expresión, etcétera, etcétera. Un poco de ahí sale el ciclo. Bueno, ¿y cómo se hacía? Bueno, en general había algunos como Juan Pablo, Eduardo, Aldo, que eran, como tenían quizás, creo que Juan Pablo era uno de los que tenía más facilidades para escribir, y después eso se presentaba al grupo, se discutía, se modificaba si era necesario, eran bastante fuertes las discusiones, porque era bueno todo sentar posición y también una posición política. Creo que fue para nosotros 67-68 todo un momento de politización y de radicalización del grupo. En la ciudad, en el país, había movilizaciones continuas, participábamos y nos sentíamos como obligados a participar de eso, es decir,
había mucha represión en las calles, había barricadas, los militares y la policía estaba reprimiendo con gases, con bastones, y era muy interesante porque era, es decir, toda la ciudad, es decir, esa es la percepción que uno tenía, ¿no? Y era muy excéntrico todo lo que donde se planteaban estas cosas, y la gente con los gases te abría la puerta para que te refugiaras en las casas, en pleno centro, o tiraban muebles viejos en la calle para hacer fogatas para neutralizar los gases. Eso era lo que de alguna manera hacía que surgiera todo este tipo de planteos y de necesidad de pensar el arte y el rol del artista de otra manera. Y lo que decís, es decir, todo este clima así convulsionado, no era solamente acá, sino que era, digamos, muy generalizado a nivel internacional. Estaba pasando el Mayo francés en el 68, que para nosotros fue muy desestabilizador de alguna manera. Estaba pasando lo de la guerra de Vietnam, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Es decir, todo era un momento de mucha creatividad, de mucho desborde, de mucha provocación y de mucha también salirse de la norma. Era a nivel también de las costumbres o de ciertas cuestiones de la vida, ¿no? Y creo que nosotros vivimos esto como grupo. Para mí yo siempre digo que el grupo fue realmente mi lugar de formación, ¿no? Lo podés tomar como un referente, digamos, si yo te pregunto un referente internacional o argentino, sería haber participado de toda esa experiencia. Porque eso no se hubiera podido hacer a nivel personal, todo lo que fue después Tucumán Arde. Eso únicamente uno lo puede entender como una cuestión grupal. Nos habíamos dividido, así cada uno tenía que asumir la responsabilidad. Empezamos en mayo, el primero que le tocó fue Norberto, y después, bueno, fueron sucediéndose cada 15 días se renovaba, hacíamos las invitaciones, todo a mano era la cosa de mandar las invitaciones, de poner los afiches en los negocios para que se supiera, etc. Así que teníamos un pequeño público que nos seguía. Y creo que si uno va recorriendo o viendo las distintas muestras que hicimos en el ciclo, creo que se percibe cómo se van tomando cada vez posturas más radicalizadas en la misma obra. Y ya no es decir, ya veníamos como no hablando de la representación, sino que directamente la acción o la presentación, y también como ser ya una de las últimas, que fue la de Favario. Él ya plantea o hace un simulacro de cierre del espacio y hace una invitación para hacer unas cuadras y terminar el recorrido en una librería. Es decir, que a mí me tocaba en octubre y uno ya venía tratando de ver qué hacer. Mientras tanto iba pasando lo del BRAC, que me habías preguntado. Bueno, sí, ahí en el BRAC estábamos invitados Juan Pablo y yo. Habíamos planteado el boicot a eso porque había una cláusula que decía que los organizadores del premio podían censurar, o de alguna manera, no decían con esa palabra, pero podían incluir algunas modificaciones en la obra, y eso lo considerábamos realmente una censura. Entonces realmente se armó todo un movimiento y una reacción frente a eso con artistas de Buenos Aires. Y ahí, cuando se hace la inauguración, hacemos una especie de manifestación ahí adentro, y ahí son 10 de los artistas que quedaron presos por un mes. Y ahí estaba Margarita Paxa, la única mujer que quedó presa, pero Eduardo estuvo allí y otros. Nosotros en agosto organizamos el primer encuentro de arte de vanguardia acá, donde hay 4 ponencias
la de León Ferrari, el arte de los significados, la de Carreira, arte y compromiso creo que se llama, la de Juan Pablo, relación... La obra de arte como producto de la relación conciencia ética, conciencia estética. Y después una de Nicolás Rosa. Ahí en esas ponencias, en esos debates, develan exactamente el pensamiento de qué es arte para ustedes. Y sí, en todos un poco se plantea eso y bueno, cuál sería ese nuevo arte que también, bueno, no mencioné esto antes, pero era como en este momento se vivía, es decir, esta cuestión de la utopía de la posibilidad de una revolución que nos parecía que era fácil y posible de acceder bastante rápidamente. Con respecto a la obra El Encierro, que fue tu obra dentro del ciclo de arte experimental, te queríamos preguntar cómo llegaste a la producción de la obra y cómo se vivió esa experiencia de parte del público. Era una preocupación a medida que avanzaba y nos acercábamos a la fecha que me tocaba, que era en octubre, y por eso me fui por el encuentro, porque de ahí del encuentro, del segundo encuentro que se hizo en Buenos Aires, empezamos a trabajar con lo que fue Tucumán Arde. Y estábamos totalmente metidos en ese proyecto. Lo que me interesaba era hacer algo que de alguna manera pudiera impactar en que pudiera, que no fuera una representación, que fuera una acción, que involucrara al público, que tiene que ver con parte de todas las discusiones que estábamos teniendo en relación a Tucumán en el grupo. Es decir, esto que la muestra es individual, pero estaba totalmente atravesada, contaminada por todas las discusiones y lo que íbamos programando para Tucumán. Entonces, bueno, la sensación de represión y de violencia que vivíamos en la sociedad era muy fuerte. Me sentía así como con la necesidad de se pudiera tomar conciencia realmente, porque no era solamente a nivel de los cuerpos, sino también a nivel del pensamiento, de las costumbres, etc. Pensaba que era el momento en que si los chicos usaban barba o tenían el pelo largo, los llevaban a la comisaría para cortárselo, es decir, que era libertades individuales, pero de las más como íntimas, ¿no? Entonces eso era como una provocación muy fuerte. Entonces surgió esa idea del encierro, de generar yo una violencia sobre el público, como para hacer que sintieran y que conscientemente esa violencia. Lo que significó para mí, primero, una violencia sobre mí misma y también a pensar que no era un simulacro, sino que era realmente un encierro. Entonces, por eso, digamos, el encierro, bueno, consistió en ese lugar donde hacíamos el ciclo, en tapar, era muy pequeño, tenía una vidriera de vidrio transparente, entonces yo la cerré toda con afiches, los afiches de la muestra, y tenía un fotógrafo que era como el testigo de lo que iba a pasar. Y entonces yo esperé la hora de la inauguración, un poco que llegara la gente, bastante nerviosa, y cuando consideré que ya había bastante de gente, los hice pasar. En la sala no había nada, estaba vacía totalmente, y cerré la puerta con un candado y me fui. Muchos me preguntan, bueno, pero después vos fuiste a abrirlo. No. Es decir, era un encierro donde lo que pensaba era que cómo hacía esa gente ese público para liberarse. Y veía como dos posibilidades: o que alguien de afuera los liberara, o que ellos mismos intentaran liberarse. Que un poco era como una especie de metáfora, ¿no? También de todas las posiciones que había en ese momento, o la
las sensaciones que uno tenía, cómo hacer para cambiar todo eso. Y yo me fui al taller, no había celular, no había nada, nadie sabía dónde estaba, yo no sabía lo que estaba pasando, fue bastante terrible. Muy a medianoche me fui a mi casa, recién a la mañana siguiente supe qué había pasado. Y bueno, de acuerdo a lo que me cuentan después y de acuerdo a las fotos, a los registros fotográficos, lo que fue haciendo los que estaban prisioneros comunicarse con el afuera, es decir, empezar a sacar los afiches. Están las fotos, creo que están ahí en el museo. Y al mismo tiempo hubo otro público afuera que fue llegando tarde. Ahí se generó como una tensión, porque también ese otro público también estaba involucrado, porque era testigos de eso y también de alguna manera se veía forzado o cuestionado o preguntarse qué hacer, es decir, dejar que toda esa gente estuviera ahí prisionera, ayudar a salir, irse. Es decir, ahí se generó una tensión muy fuerte. Al principio de afuera y de adentro intentaron ver cómo sacar los vidrios, sacaban las varillas de los vidrios o ver el candado. Y después vino alguien de afuera y yo creo que por eso había una tensión muy fuerte. Vino y directamente dio una patada al vidrio. El vidrio se rompe y ahí, pensando que había arruinado la obra, el Colorado Elizalde, que estaba afuera en un día de lluvia, le dio un paraguaso en la cabeza al chico este. Totalmente todo irracional, pero digo, qué tensión debe haber habido ahí para que alguien responda de esa manera. Y bueno, fue saliendo la gente y después llegó la policía, pero ya casi no había nadie. No nos alquilaron más el local, yo tuve que pagar el vidrio. Y bueno, y ahí faltaba Aldo y faltaba Juan Pablo de hacer su obra, y se cierra el ciclo. ¿Qué pasó después? Es decir, nadie sabía, salvo esto sabía el fotógrafo y Nicolás Rosa, que yo le había pedido, el texto es mío, pero yo le había pedido ayuda a él para darle más forma. Entonces ellos eran los dos únicos que sabían, los demás no sabían nada. Entonces algunos se sintieron heridos porque yo, como siendo compañeros, no les avisé. Estaba mi hermano también adentro, mis hermanos. Lía se sintió totalmente traicionada porque yo no le dije nada. Entonces mucha gente después por mucho tiempo no me habló, me dijeron de todo. También a veces me han dicho, bueno, de hacer de nuevo eso creo que es irrepetible, porque eso tiene que ver con un momento específico, es decir, y si no sería un chiste, un simulacro, es decir, que eso queda ahí, pero bueno, que ahí lo que me preguntabas de la violencia, ¿no? Es decir, como que en ese momento pensábamos que, no sé si lo pensábamos, pero que utilizamos la violencia también como un material estético, ¿no? Todo este proceso convulsionado termina en Tucumán Arde. ¿Qué experiencia podés rescatar de eso y cuál fue tu participación? ¿Qué parte del proyecto? Bueno, a Tucumán creo que fue así una acción, una obra para nosotros también muy, muy importante y que también muy transformadora en todo sentido. La pensamos como una obra denuncia de lo que estaba pasando en Tucumán, que en ese momento, por las medidas económicas que tomó el gobierno militar, cerró muchos ingenios azucareros de Tucumán por cuestiones políticas y de intereses de diferentes agentes, digamos. Esto se generó en Tucumán, la industria del azúcar era la principal fuente económica de la provincia y generó así una gran desocupación. Había más creo que las estadísticas decían como 65.000 desempleados, pero con todas las familias que vivían de ellos eran una cantidad de más de 200.000 personas sin la fuente de trabajo y las posibilidades
digamos, de comer y etcétera. Yo participé desde el principio, como todos los que estábamos, bueno, no todos los que estuvieron en el ciclo participaron después de Tucumán, porque eso era cada vez un posicionamiento, una radicalización mayor, tanto políticamente como artísticamente. Entonces lo planteamos como una obra denuncia y también una contrainformación en los medios. Y tuvo varias etapas, también en un tiempo, en un espacio de tiempo y también en territorialidades diferentes. Es decir, primero una especie de investigación de cómo era la cuestión esta del azúcar, cómo era el cultivo, la industrialización. Después una primera parte, que es lo que ya llamamos la campaña publicitaria, que tuvo a su vez tres fases. Una donde se puso un cartel solamente con la palabra Tucumán en toda la ciudad, un cartel blanco, que eso tenía permiso de la municipalidad. Una segunda fase que sería clandestina, que fueron las pintadas en las paredes Tucumán Arde, y una tercera que fue el primer Bienal de Arte de Vanguardia que se hizo en la CGT. Eso eran ya afiches que había que pagar para ponerlos en las cartelas para la publicidad. Y esto, que fue también como una constante en todo el proyecto, que era como camuflar para evitar ser reprimidos. Entonces, ese primera Bienal de Arte de Vanguardia era colocarlo de nuevo en el campo del arte más tradicional. Después una segunda parte que fue el viaje a Tucumán de los artistas, donde también lo que se hizo fue registrar qué era lo que estaba pasando en Tucumán, yendo a los ingenios, sacando fotos, haciendo entrevistas y filmando. Todo esto también, olvidé de decir que Tucumán también se fue organizada también como referencia o participando como parte de la acción de la CGT, que creo que esto también es importante marcarlo porque es como generar otro espacio, otro lugar de referencia también para el arte. Estuvimos como una semana en Tucumán viviendo en la casa del maestro que nos habían prestado y también esto es importante remarcar que pudimos entrar o entablar relación con los delegados, con los obreros, etcétera, también gracias a los contactos que nos dio la misma CGT a partir de la relación con la CGT de acá, la CGT de allá, de Tucumán. Bueno, también eso, encontrarse con esa realidad en Tucumán era algo que acá nosotros no conocíamos. Entonces también fue muy fuerte. El compartir entre todos los compañeros que estuvimos allá una semana de vivir juntos también fue una experiencia, creo que de vida muy, muy fuerte. Generó también lazos afectivos muy fuertes. Desgrabábamos las entrevistas y mandábamos los rollos de fotos para evitar que si tuviéramos alguna cosa de represión o de cuestión con la policía, no se perdiera el material. Parte del grupo que no viajó estaba acá armando la muestra. Nosotros creo que estuvimos una semana en las últimas semanas de octubre. El 3 de noviembre creo que se inauguró la muestra. Hoy uno lo piensa, yo digo, no sé cómo se hizo. En agosto se empezó a discutir el tema o la propuesta. Fin de agosto salió lo de Tucumán Arde. En 3 de noviembre se inauguró. Eso yo no sé cómo se hizo. Bueno, se hizo porque estábamos ahí, éramos un montón de gente trabajando con eso, ¿no? Y es lindo cuando uno mira las fotos, como se de la muestra, de todos los letreros, los textos que hay, cuántas letras diferentes, cuántas caligrafías diferentes, ¿no? Y donde no se pensaba, bueno, en que estuviera linda la letra, sino que, bueno, que
cualquiera podía escribirlo y todo el mundo apoyando, ¿no? Las fotos, las ampliaciones, cuando uno cuenta cómo se hicieron, son increíbles porque los rollos de papel fotográfico se revelaban en bañeras en la casa de familia. Bueno, todo unas anécdotas que son increíbles hoy. También y también pensar que fue un montón de gente a la inauguración y eso se convirtió como realmente en un acto político o sí, que estaban prohibidos los actos políticos. En las calles no te podías juntar más de 2 o 3 personas porque te llevaban preso. Entonces, todo eso se hicieron entrevistas a distintos dirigentes sindicales. La CGT invitó a todos los sindicatos para que vinieran a la muestra. Pagliaro, que era el secretario general de acá, en uno de sus libros, de unos textos, en relación a su gestión en la CGT, dijo que Tucumán Arde fue una de las cosas como más interesantes que pasaron en la CGT, y creo que Tucumán nos atravesó realmente a todos de una manera que por eso siempre caemos ahí, porque fue así una experiencia de vida también, ¿no? Es decir, una experiencia muy intensa, y después de eso muchos dejaron de producir. ¿Cuál fue tu posición al respecto? Intentamos después de Tucumán juntarnos y pensar, bueno, cómo seguir, pero era muy fuerte el pensar de que tenía que ser superadora de Tucumán Arde lo que íbamos a hacer. Empezaron a aparecer en el grupo como diferentes perspectivas ideológicas que también hacían ver la realidad y la posibilidad de pensar el arte de distintas maneras, y no nos pudimos poner de acuerdo ni tampoco encontramos caminos alternativos. Entonces nos disolvemos como grupo con el compromiso de que cada cual podía hacer lo que quisiera, pero como que manteníamos esa postura de no participar, de seguir no participando a nivel de la cuestión institucional y de los museos y todo eso. ¿Volviste a producir pronto o...? 20 años después. Para mí fue tan fuerte eso, tan fuerte ese principio, que no lo podía, es decir, y además tan fuerte esta cuestión del trabajo grupal. Hoy todavía te digo que para mí la producción siempre es colectiva. Queríamos hablar un poco ahora de algo que es parte de nuestra colección, que orgullosamente, gracias a tu generosidad y tu donación, que son los archivos del Grupo de Vanguardia de Rosario. Bueno, contanos un poco qué sentido tiene este archivo, cómo se formó. Vos sos una gran difusora, el archivo se movió internacionalmente por muchos lados, podemos decir Documenta Casa en el 2007, pero bueno, otros lugares más que ahora nos contarás. ¿Qué pasó que vos sos la única, creo, que tiene el archivo completo? Yo todo lo que les estuve contando del grupo, realmente para mí el grupo fue muy importante, y bueno, y todo ese momento de mucha conmoción y también de formación de uno, donde, digamos, muchos de los que estaban allí fueron nuestros mejores amigos, más allá de la parte artística. Entonces, cuando yo dentro del grupo también nos habíamos dividido como teniendo distintas responsabilidades, y a mí me habían dado de prensa. Que era de prensa, era como que, bueno, yo tenía que juntar cuando había exposiciones de alguno, cuando era del ciclo, es decir, todo lo que aparecía en los diarios, un poco todo ese tipo de materiales, y además también de todo lo que estaba pasando en Buenos Aires con la gente conocida,
de cosas teóricas que podían aparecer. Entonces yo iba guardando todo ese material. Cuando el grupo se disuelve, todo eso lo guardé. Después cuando, claro, con el golpe del 76, la cosa se pone más complicada. Pero yo no podía romper eso. Además, con Carlos nunca participó del grupo, pero sí era como el fotógrafo. Y entonces a él yo lo llamé para el encierro. Para lo de Tucumán él también colaboró en toda la parte esta que estaba contando del revelado y de las ampliaciones. Guardó todos los negativos. El grupo se disolvió y él quedó con todos los negativos. Entonces, creo que realmente el archivo se formó en estas dos cosas. Guardamos todos los materiales, guardamos los negativos, al principio todos acomodaditos, después metidos por las tapas de los discos, por las dobles tapas de los libros. Es decir, a veces pensamos que se había perdido algún material, pero bueno, en algún momento los pudimos juntar. Y yo empecé a organizar un poco todo este material cuando hice los concursos en la facultad. Realmente creo que el archivo o todos estos materiales, estos papeles se transforman en archivo cuando empiezan a venir algunos empieza Fantoni, empieza Ana Longoni, Mari Carmen Ramírez, que es una curadora que después hicieron la muestra Global Conceptualism en Nueva York. Gente que viene a investigar, a preguntar qué había pasado, porque en realidad creo que todo esto de las cosas que hicimos, incluso Tucumán Arde, tuvo una difusión en un primer momento, pero luego con el gobierno militar eso se tapó totalmente. Entonces la gente más joven no había mucho material. Entonces cuando empieza a venir a investigar todo esto, yo ahí, al tener que mostrar, empezar a organizar un poco más, porque todo eso era un revoltijo de papeles, entender o saber que nadie había guardado nada. Es decir, que todo el mundo había destruido por preservarse. Yo en un momento también destruí cosas, porque como la represión, que era tan indiscriminada de alguna manera, temía o sentí la responsabilidad de que por guardar podía comprometer a algunos compañeros. Y en ese momento ya no teníamos grupo para nada, muchos ya no estaban, algunos habían tenido que ir a Buenos Aires, pero bueno, no teníamos una relación como para preguntar nada. Y entonces, en esa orfandad, tomé una decisión de que era todo lo que había sido público, lo guardo, porque cada uno tomó su responsabilidad al hacerlo público. Y todo lo que era dentro del grupo, que había sido a partir de las discusiones, etc., eso lo rompí. Por suerte los pude guardar, no pasó nada, y ahora y entonces, a partir de allí empieza a haber todo un interés por todo lo que había pasado, y siempre tratar justamente por eso hablo así tan de todo del grupo, porque creo que no se puede separar así de lo que hizo cada uno o mi trayectoria de esto. Y también porque en el principio fue solamente guardar eso por una cuestión personal afectiva realmente, nunca pensando que no habría nada de todos esos documentos que se hubieran guardado, y tampoco que pudieran haber tenido trascendencia. Y bueno, cuestión que también dentro de fines de los 90, principios de 2000, empiezan a tener este auge o este furor de archivos que la llama Feli Rolnik,
toda esta cuestión de la valoración de los archivos, que entonces esto empieza a tener repercusión y repercusión fundamentalmente en el exterior. Y también creo que tiene que ver con el 2001, porque la situación de la crisis del 2001, fundamentalmente económica, pero también política, hizo que, y esto no sé, una interpretación mía, pero una reflexión, que montones de las preguntas que nos hacíamos en los 60 empiezan a aparecer de nuevo, en otro contexto, pero empiezan a aparecer el rol del arte, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan también a surgir varios de los grupos jóvenes de Buenos Aires, sobre todo. Entonces creo que también ellos, de alguna manera, comienzan también a tomar a Tucumán como referencia, Tucumán Arde. Entonces ahí se arma otro bucle de la historia, y tiene que ver también, creo, esta repercusión del archivo con Alice Kreischer y Andrea Sigman, que son los artistas que estuvieron en Buenos Aires y después hicieron Ex Argentina, que ellos hicieron esa muestra tan grande en Alemania, además también con publicación, etc. Y que tuvo mucha repercusión también sobre todo en España, porque en España también estaban apareciendo una serie de grupos que se estaban cuestionando, y entonces también esto de alguna manera sirvió de referencia. También creo el libro de Ana Longoni tuvo muchísimo que ver, porque fue un libro de investigación increíble, que es decir, surge en ese momento cuando ella empieza a investigar sobre todo esto. Realmente estábamos fines de los 90, que era justamente como que todo esto del arte político ya había pasado como de moda, etcétera, etcétera. Ella a contracorriente empieza a investigar todo esto, y también creo que ese libro tiene una repercusión muy, muy importante para la visibilidad de todas estas acciones de los 60. Y bueno, y después el archivo en este momento es parte de mi actividad, como una parte importante, porque la importancia con la que han aparecido o se consideran a los archivos ahora como una forma también de recuperación de memoria, pero creo que también como formas de activación de esa memoria. Entonces, en muchos lados se están haciendo encuentros, se exponen también. Sí, muchos curadores, inclusive de muestras, están viendo activar archivos para pensar el hoy, invitando a artistas contemporáneos y haciendo esas transversalizaciones de esto. ¿Por qué lo donaste? En realidad doné muy poquito del archivo. El archivo íntegro está acá. Es decir, siempre lo planteé de que el archivo no se vende y el archivo tiene que quedar en Rosario, porque también estoy en contra de todas estas los extractivismos que pasan a nivel de mercado, a nivel internacional, pero que también pasan acá en relación a las capitales, etcétera, ¿no? Entonces, esto quiero que quede acá, por eso la importancia de que el museo pudiera tener, primero, que tenga políticas en relación al uso y a la apertura de los archivos, porque tener un archivo para tenerlo metido en un sótano no tiene ningún sentido. También hiciste otra donación al museo en 2001, una obra tuya llamada Mirada Oblicua. ¿Cuál es el concepto de la obra y qué nos puedes contar de ese momento? Creo que fue una idea de Farina muy increíble, porque hizo que el museo tenga ahora una colección de arte contemporáneo que creo que es bastante particular. Entonces, bueno, me empecé a pensar, bueno, qué es lo que yo quiero hacer, o me interesaría, o por qué hacer una donación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento estaba trabajando
ya estaba en la vuelta de mi producción de alguna manera, y estaba trabajando algo con la cuestión de los espejos y me parecía, bueno, esta cuestión del museo, de las obras de alguna manera como que dejan de tener sentido o dejan de, no sé, como que se van como anquilosando. Entonces pensaba, bueno, cómo hacer una obra que siempre fuera presente. Y que fuera cambiando con ese presente. Entonces se me ocurrió eso de, así es, porque un poco las cosas aparecen, cuando uno va preguntándose cosas van apareciendo. Entonces surgió esa idea de hacer la ventana con el vidrio reflejante, que es un poco la ¿no? Esta cosa de que cuando es de día es espejo y cuando adentro hay luces de las oficinas, sobre todo se ve, eso se vuelve transparente. Y entonces se me ocurrió esto de hacer esa ventana, que es una ventana que se compra en estas, donde venden materiales para la construcción, el vidrio que se ponen en los edificios, pero con ese pequeño timer. Cuando está apagado el timer desde que está detrás de la ventana, funciona como espejo y según el ángulo donde uno mira, ve distintas cosas y también dentro del museo refleja distintas cosas. Ha habido veces que refleja a Berni, otras veces que refleja a Spilimbergo y también a uno o al público que está. Y a veces el otro te ve a vos, pero vos no te ves. Bueno, todas esas cosas del ángulo de la visión, por eso mirada oblicua y también de lo que queda en foco, fuera de foco, el espejo que también es un momento, no es la fotografía que queda estática, hacer una obra que siempre era presente, siempre mostraba lo que había ahí en realidad. Bueno, te queremos preguntar sobre otra faceta. Si bien vos haces docencia todo el tiempo, cuando haces arte, de hecho se está visibilizando en esta entrevista, pero tu labor concretamente docente es muy fructífera y has trabajado con niños, con adultos, en lugares formales como es la universidad, en tu taller que tuviste muchos años, participaste también activamente en la Universidad Popular de la Biblioteca Vigil. Bueno, un poco que nos cuentes esta experiencia de esa faceta. Cuando se disolvió el grupo, yo ya venía trabajando como docente en escuela primaria, en el latinoamericano y después en la primaria de la Vigil, que recién se inauguraba, que fue una experiencia muy interesante. Después también trabajé en la Universidad Popular en la Vigil, que eso es toda una experiencia que vale la pena recordar, pero en sí misma por la Vigil misma, ¿no? De lo que significaba estar en la Vigil. Que muchos de nosotros del grupo estaba trabajando allí, Mimi, Naranjo, Elizalde, Guilioni, estábamos todos allí también. Porque fue también un aprendizaje estar en la Vigil. Es decir, que las seguridades que nosotros teníamos relacionadas a nuestra experiencia artística y después cómo enseñar arte, cuando te encontrás con un público totalmente diferente de barrio, el barrio como era en ese momento donde estaba la Vigil, fue todo un aprendizaje y una práctica muy transformadora, porque ahí en ese momento se estaba estudiando o viendo toda la metodología de Paulo Freire. Y eso para mí fue muy importante justamente en cómo pensar la enseñanza, llamémosle artística, pero dentro de esta metodología de enseñanza-aprendizaje. Es decir, como que la cosa tiene que partir del alumno y ahí ir elaborando en un diálogo maestro-alumno que se va transformando mutuamente. Y eso
para mí fue el momento de ponerlo en práctica en la Vigil, que tuvo mucho que ver en la forma después que yo trabajé en la facultad. Bueno, y eso, bueno, también después lo que fue la experiencia del Levante. Este taller donde había debates, reflexiones, análisis, pequeñas residencias, un espacio El Levante que vos tenías con Mauro Machado. Bueno, ¿y qué opinión tenés sobre las producciones de arte? Porque ahí se debatía mucho. Esto lo tuviste desde el 2003 al 2013, más o menos. Pienso que está bien que se haga de todo, porque tampoco sería una cuestión así de pensar que es una sola forma, o una forma de hacer arte la única posible o la única válida. Creo que eso, no sé, tiene que ver con cada uno y con el sentido que cada uno le encuentra a lo que está haciendo. Creo que eso es lo más importante, no lo que está de moda o lo que está en auge, o etcétera, sino un poco eso, lo que para uno hace sentido. Y eso va cambiando también con los distintos momentos históricos que son que hacen que una cosa parezca obsoleta o que no tenga nada que ver. Es decir, pensar hoy en los 60 y pensar en todo lo que creíamos posible, o pensar en la revolución o todo eso, hoy es absolutamente que no tiene ningún sentido. Entonces, cómo uno puede ir pensando y bueno, una pregunta que me hago es ¿dónde está la politicidad en este momento? ¿Dónde el conflicto que nos está afectando? Y entonces, bueno, en este momento para mí es importante toda la cuestión, aparte de otras muchas, pero por donde me siento o me ha ido llevando las distintas cosas que he ido haciendo, o me he encontrado o me siento más relacionada con la cuestión climática, con la defensa de la naturaleza, también de pensarnos como humanos sin esa relación de poder o de centralidad frente a la tierra, esta actitud extractivista en todo sentido. Entonces ahí encuentro como un espacio que me parece que es donde puedo aportar, o donde también desde el arte se puede generar algunas transformaciones. Y también decirlo que en los 60 lo pensábamos desde lo macro, y hoy creo que la única posibilidad es pensarlo desde lo micro, desde la pequeña cosa, como para modificar, ¿no? Y esto también lleva como modificaciones o pensar en el cómo, no solamente en el qué hacer, sino en el cómo, y las distintas maneras o metodologías o materiales, y entonces pensar esto de los recorridos, de los encuentros, de las conversaciones con distintas gentes, también interdisciplinariamente, es decir, ya no el arte dentro del arte o solamente con los artistas, sino también con historiadores, con antropólogos, con economistas, con lo que sea, de las más diversas actitudes también, porque en general ¿no? Uno dice, todos bregamos por la inclusión, pero después cuando hacemos así, cuando hablamos o estamos con gente, siempre en vez de incluir también al que piensa diferente, siempre estamos tratando de hablar con los que piensan igual, ¿no? Entonces, bueno, eso era parte de la práctica que hacíamos en el Levante, era eso, invitar a gente que bueno, con una trayectoria, pero con formas de pensar, formas de ser totalmente diferentes, y que se armaran las discusiones. Y ahí creo que es donde es más fértil la cosa, ¿no? ¿En qué proyecto te encontrás trabajando actualmente? Bueno, en muchos. Sigo, bueno, proyectos, sigo todo con
con lo del archivo, ahora tratando de justamente de organizar toda esta última parte del 2000 para acá, un poquito antes, de todos los materiales que tengo y de todas las participaciones en distintos lugares y contextos de exposiciones o también en encuentros, por un lado. El archivo siempre está ahí, siempre está vivo, así que me sirve como para buscar cosas y también como confrontar y darme cuenta de las diferencias. Además, es interesantísimo porque distintas personas que pueden venir al archivo también interpretan o leen los materiales de diferentes maneras. Y eso que yo cuando al principio decía, bueno, el archivo, acá están los materiales, acá está todo documento, esta es la verdad. La verdad no existe, sino que son los pequeños partes de verdad que tiene cada cosa y cómo según se focalizan en un aspecto o en otro, entonces cómo el archivo va también variando en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estamos tratando de hace mucho, siempre estamos intentando, con Lorena, con Mauro, Lorena Cardona y Mauro Machado, escribir la experiencia del Levante, porque si no se va a perder, y creo que también fue esa una experiencia muy, muy transformadora y muy enriquecedora. En el principio parecía todo muy, muy así con compartimentos estancos, si estaba en la docencia no tenía nada que ver con la creación, si estaba en entonces me peleaba conmigo misma en todo eso, y ahora una vez que uno puede entender que todo tiene que ver y que todo aporta y va modificándose también con lo que se hace en un lado y en el otro, y esto viene a que cuando estábamos en el Levante empezamos a trabajar en algunos proyectos como fue soberanía alimentaria, que ahí nos pusimos en contacto con lo de las huertas urbanas, con la Tuca y con gente que está trabajando en todo este tipo de cosas. Ahora estoy participando, compartiendo una experiencia de capacitación en huerta y jardinería entre sobre todo jóvenes ahora de barrios carenciados, en particular o específicamente ahí en La Sexta. Es una huerta hace 3 años que estamos con un terreno que nos presta el restaurante Sunderland, arriba del Sunderland, que también y es una experiencia como creo que es muy interesante porque es como muy une muchas cosas entre lo privado y lo público, lo individual y lo grupal, lo disciplinar y lo interdisciplinar, que es más o menos son alrededor de un grupo de 15 jóvenes, 3 veces por semana van, 2 horas y media. Cada uno de esos días está a cargo de un ingeniero agrónomo dentro del concepto de la agroecología y de la de biodinámica. Los chicos que van son todos, muchos del barrio, que cada chico tiene una parcela, ahora 2, tienen una parte común. Se les da una beca que la pagan lo que se llaman padrinos y madrinas, que son empresas o privados, que dan un dinero, es decir, una beca, que los chicos tienen una responsabilidad también de tener que asistir, etc. Y bueno, y producen, aprenden a sembrar, a producir y se llevan su cosecha. Y yo ahí estoy como artista tratando de ver cómo intervenir y cómo también conceptualizar esto como una práctica artística. Estoy en la red de conceptualismos del sur también. Eso desde desde el 2007 que se creó, donde bueno, yo estoy en la parte del nodo archivos, que también ese es un espacio de mucho aprendizaje y también porque se trabaja con muchos archivos y
y dentro de otro grupo que se llama Desbordes, que también estamos trabajando como en algunas publicaciones online y eso. Y esto de la huerta también tiene que ver porque hay unos encuentros que se hacen, ahora se van a hacer el sexto a fin de año, en el Reina Sofía de Madrid, donde se llama Archivos del Común, que yo estuve invitada en el 2, ahora es el sexto, cada 2 años se hacen, que me invitaron con el archivo, pero en el 4 planteé para que participara el archivo de semillas como un archivo vivo y que tenía que ver con los archivos, con formas interesantes de pensar el archivo, que no como un lugar que tiene que estar guardado, que no lo toque nadie, etcétera, sino como ellos, para que la semilla viva, tiene que sembrarse, tiene que cultivarse y diseminarse. Para eso generaron un programa de padrinos y madrinas que intercambian semillas y se llevan las semillas, pero tienen que como el compromiso de llevar de vuelta la semilla. Entonces, eso nos lleva a pensar también ahí en la red de distintas formas de pensar archivos, también de ver cómo cuidar y también no de dueños de archivos, sino como de guardianes o de cuidadores de archivos. Entonces, todo esto también se va como retroalimentando y como son como especies de reflexiones que uno va haciendo y va como entrelazando, ¿no? Distintos saberes, que eso también es importante. Estamos muy, muy, muy agradecidos, Graciela, por tu generosidad. Sos una artista completa, integral, activa, como nos estás contando con todos los proyectos que tenés, no solo desde nosotros como equipo del Museo Castellano Más Macro, sino también la sociedad en su conjunto, de que hayas tenido esa visión de preservar memoria y de que esa memoria tenga una activación, como vos decís, constante, permanente, de esa mutación y cambio que somos todos y que el arte no es ajeno. Así que bueno, te agradecemos muchísimo esta charla y bueno, espero que nuestros oyentes la disfruten mucho y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por esta posibilidad de poder contar lo que uno está haciendo, de compartirlo, que es la forma también de que se conozca. Y bueno, también de pensar de que todo este tipo de cosas, muchos no lo consideran, no es parte como de la práctica artística, y yo creo que sí, que justamente es esa forma de expandir el campo del arte hacia la vida y hacia no que quede encerrada solamente en el museo, sino que justamente se expanda, ¿no?